Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, así sea de manera virtual. En primer lugar, quisiera agradecer a War on One por esta invitación que me han hecho. Hubiera querido estar de manera presencial, fui invitada ya desde hace varios meses, pero digamos debido a las obligaciones en las que hoy estoy como viceministra de Ordenamiento Ambiental y del Territorio y a la urgencia de situaciones que estamos viviendo en el país en un momento en que arrecia el fenómeno del Niño, los incendios y el desabastecimiento de agua, me obligó a permanecer en Colombia. Se me ha pedido que converse con ustedes en torno a los desafíos que enfrenta un país como Colombia para garantizar la justicia social y ambiental. En particular, ¿qué significa para el primer gobierno progresista en 200 años de vida republicana? Y los desafíos que representa para una persona como yo, que he estado vinculada por más de 30 años a las luchas ambientales del país y del continente. En primer lugar, este gobierno enfrenta una encrucijada muy grande. Se propuso transformar la senda del desarrollo, que en las últimas 3 décadas ha estado enrutada, digamos, hacia un modelo de desarrollo extractivista, en particular a la extracción y exportación de fósiles, hidrocarburos y carbón, y además un país que tiene más de 6 décadas de conflicto armado y desarrollo de economías ilícitas como el narcotráfico. Algunos datos podrían ayudar a entender de lo que habla. En los últimos años, los ingresos petroleros han representado entre el 10 y el 20% de los ingresos totales del gobierno nacional. Entre 2023 y 2022 y 2023, el recaudo de regalías fue de aproximadamente 20 billones de pesos, es decir, 5.000 millones de dólares. Además, ha sido la principal fuente de divisas de economía, aportando cerca del 40% de las exportaciones y el 20% de la inversión extranjera directa. Pero por otro lado, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Somos el país con la mayor cantidad de aves, mariposas y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios y peces de agua dulce. Tenemos el privilegio de tener la mayor extensión de páramos, pero además es un país con una gran cantidad de áreas de reservas naturales, parques naturales, reservas de pueblos indígenas, reservas comunitarias de la sociedad civil. Con este contexto, el gobierno colombiano se propuso convertir a Colombia en una potencia de la vida, el país de la belleza, como dice nuestro presidente, para lo cual se propuso además una serie de reformas sociales, ordenar el territorio alrededor del agua y enfrentar la crisis climática con decisiones drásticas como frenar las nuevas exploraciones de hidrocarburos. Y aquí, en esta perspectiva, hemos apoyado el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. En este sentido, nos enfrentamos a un reto muy grande, donde la riqueza natural de nuestro país choca con la dependencia de los combustibles fósiles. Es decir, nos pone a mirar cómo balanceamos esta situación de dependencia por una parte y de ir transformando nuestras economías hacia darle una prioridad a los temas de la biodiversidad, a las economías populares, a las economías para la vida. Entonces nos recuerda esa dualidad de Macondo, donde la belleza y la devastación coexisten en una danza perpetua. En este contexto, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han delineado una de las agendas ambientales más ambiciosas de un gobierno latinoamericano y yo diría incluso del mundo. Y esto en gran medida es de lo que más me motivó a ser parte de este gobierno en el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que hacen parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde el gobierno estamos convencidos de que nuestra diversidad es el camino para enfrentar la policrisis que se expresa en la conjugación de múltiples crisis. Y en este sentido, lo que estamos pensando es en cómo construir unas economías de la vida que provoquen transformaciones en los territorios para abandonar esas economías ilícitas. Se trata de pensar en economías que contribuyan a fortalecer las propuestas sociales y económicas de las comunidades
es decir, unas economías de la vida más justas social y ambientalmente. El reto es mucho mayor de cara, como ya dije, a la crisis climática. En el último mes hemos tenido alrededor de 57.000 familias afectadas por el fenómeno del Niño, 40.000 hectáreas del territorio han resultado afectadas por los incendios, tenemos cientos de municipios con desabastecimiento de agua y cada día son mayores los daños. Cada día, pero lo más paradójico es que también enfrentamos la crisis climática y tenemos que endeudarnos para superar esa crisis climática. Colombia tiene un nivel de endeudamiento bastante alto. Nos encontramos entonces ante la necesidad imperativa de reformar el sistema financiero internacional, incluso de enfrentar la arquitectura internacional en las negociaciones y de garantizar que realmente lleguen los beneficios a la gente, a las comunidades directas, y de construir estas economías de la vida que pongan en primer lugar el bienestar de nuestro territorio, de nuestras comunidades. Pero las barreras son grandes, o sea, tenemos también demandas internacionales por intereses mineros que amenazan, digamos, estos esfuerzos. Mientras también hay mercados verdes que favorecen más a los intermediarios en lugar de llegar directamente a las comunidades que cuidan nuestra biodiversidad y que incluso agudizan los conflictos socioambientales que tenemos. Entonces tenemos el reto también de conseguir la paz total en el territorio colombiano, enfrentar el 13% de esta deforestación está ligada directamente a economías ilícitas y por eso hemos concentrado nuestros esfuerzos en identificar estas geografías prioritarias donde se concentren los impactos más severos de la violencia, el deterioro ambiental y los riesgos climáticos. Hemos configurado los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo vamos a construir una Colombia potencia de la vida si continuamos en este camino de la autodestrucción? Este gobierno, como ya dije, se adhirió al Tratado de No Proliferación, siendo el primer país continental en hacerlo. Y en 6 meses seremos los anfitriones de la COP16 de biodiversidad, donde buscamos hacer la paz con la naturaleza. Los invito entonces a que nos acompañen en este espacio, a que no dejemos que la enfermedad del insomnio, que había sido tan contagiosa en Macondo, invada nuestro país, nuestro mundo, nuestro continente, nuestro planeta, y no nos condenemos a 100 años de soledad, sino una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.